Ya, a ver, estábamos viendo lo que es globalización de la economía, ¿no es cierto? La globalización, ojo, no es solo económica. La globalización también es cultural, sobre todo es cultural, ¿ya? Y hay unas cosas súper interesantes que vi que si quieren me dicen, les puedo mandar ¿cómo se llama? Unos enlaces para que vean, son documentales y todo eso, bien interesante. Súper, súper, súper interesante. Pero bueno, ahora, ¿qué pasó con el Ecuador en el siglo XVII? ¿Cuándo empieza la globalización? ¿Sí? Pues para esto yo hice un PowerPoint, que es con lo que vamos a trabajar ahora, ¿está bien? Pues déjeme compartir la pantalla. ¿Ya? Si ven ahí la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, muy bien. En verdad, lo que se puede llamar globalización va a empezar no en el siglo XVII, sino a finales del siglo XV, cuando Colón llega a América. ¿Sí? Recuerden, cuando Colón zarpa del puerto de Palos, él va a buscar una ruta comercial para llegar a Catay y a Zipango y a la India. ¿Sí? Catay es lo que ahora sería China. Zipango es lo que sería Zipango o Zipango, como se dirían los castellanos, es lo que ahora se llama Japón. ¿Ya? Y la India es la India, ¿no es cierto? El reino del Gran Khan. Ahora, sin embargo, un ratito la sala de espera. Ah, chévere. Genial, genial. Bien, bien, a ver. Sin embargo, ya, este arribo de Colón a América va a significar que España se haga un imperio, ¿sí? Y luego van a aparecer más imperios todavía. Mucho más imperios. ¿Ya? Entonces, en esos imperios están, ¿ya? Y que van a tener un gran desarrollo a partir del siglo XVII. ¿Sí? Entonces, ¿ya? ¿Cómo vamos? Entonces, el siglo, ¿cómo se llama? El siglo XVII es la época de los imperios globales. Ustedes pueden ver en esta ilustración, pueden ver, por ejemplo, esta parte de verde. Sí, verde, 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 ¿no es cierto? Es todo lo que fue el imperio español. O sea, abarcó todos los imperios. El rey Felipe II decía, es el imperio donde no se pone el sol. ¿Sí? Si aquí está de noche, acá está clareando, acá está de día. ¿Sí? Si aquí está de noche, acá está clareando. ¿Sí? Entonces nunca se pone el sol. Siempre va a haber sol en alguna parte del imperio. Ahora, España, el imperio español no fue el único imperio global. Está también Portugal, que en cambio está señalado de este color café. ¿Sí? Son las posesiones portuguesas. Está también el imperio británico, ¿sí? Que son estas de color violeta. Ojo, estos son los imperios coloniales en el siglo XVII, ¿sí? Posteriormente, el imperio británico va a abarcar toda esa parte de América y gran parte de lo que es África, ¿ya? Y toda Australia, y se va a ubicar o sea, el crecimiento del imperio británico va a ser impresionante, ¿ya? Ese mapa que les estoy mostrando es un mapa solo del siglo XVII, el avance imperial en el siglo XVII. Está también el imperio francés, que está de rojo, ¿no es cierto? El imperio colonial francés en el siglo XVII.
Cuando más avanzado, el imperio colonial llegó a ocupar esa parte de América y estuvo al borde de ocupar todo, ya, sino que pierde una guerra y prefiere más bien mantener la hegemonía aquí en Europa. Por eso es que el emperador Napoleón I va a vender Luisiana a Inglaterra para concentrarse acá, ¿sí? Pues nuevamente, estos son imperios coloniales en el siglo XVII, ¿sí? De verde todo lo que es el imperio español, de café lo que es el imperio portugués, de violeta lo que es el imperio inglés, ¿sí? De rojo lo que es el imperio colonial francés, ¿ya? Y acá arriba no se distingue mucho, luego ya les voy a enseñar con otros mapas más detallados lo que es el imperio neerlandés o el imperio de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Aquí está un puntito de ese color y yo este, ¿sí? Acá. Y este poco acá, ¿sí? Y este chiquito acá. Y en lo que está el Brasil, ¿sí? Ese se le llamaba así, Imperio de las Provincias Unidas de los Países Bajos. Normalmente se le conoce como Holanda, pero en rigor es Imperio de las Provincias Unidas de los Países Bajos o Imperio Neerlandés. Sí, eso hay que tener bien claro. Habían otros imperios, por ejemplo, Rusia empezó la expansión acá, en la época del zar Iván el Terrible. Pero ven, no es, ocupa parte de Europa y parte de Asia, no más. Quiso salir al Báltico, pero no pudo. Eso va a ser después con el zar Pedro I. Aquí está el imperio mogólico, que ese sí era un imperio, pero igual ocupaba hasta Asia. Este imperio es súper importante, el imperio otomano. Se ocupaba Asia, Asia, Europa y África, ¿sí? Aparte Mediterránea. Por eso es que Colón va por acá, ¿sí? Los portugueses van por acá, ¿ya? Pero ojo, el Imperio Otomano llega a ser detenido a estas alturas más o menos. Sí, no, no es un imperio global, ¿ya? Lo que sí pasaba con las otras potencias que les dije. Entonces ahí está más detallado. Miren lo que era el Imperio Español. Toda esta parte tinturada es del Imperio Español. Esto en verdad son las posesiones imperiales de un siglo después, del siglo XVIII, casi terminando el siglo XVIII. ¿Ven? Era inmenso el Imperio Español. ¿Sí? El Imperio Británico en el siglo XVIII, ¿no? El anterior, claro, fue el siglo XVIII. Ese es el Imperio Británico del siglo XVII, ¿sí? Todo lo que está tinturado son las posesiones del Imperio Británico en el siglo XVII. Digamos, en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XVIII, ¿sí? El Imperio Francés, ¿sí? Van en el siglo XVIII, más o menos. Si miren cómo está tinturado esa parte de azul, ¿no es cierto? Son imperios globales, abarcan los continentes, todos los continentes. El Imperio Portugués, miren cómo llegó a extenderse, ¿sí? Por la Polinesia, la Micronesia, la India, sí, algunos sitios del Golfo Pérsico, ya, África, Madagascar, aquí son las Islas Azores, me parece, ya que se va a cambiar que aquí tienen que llegar unos acuerdos con el Imperio Español, sí, África, se lo quitaron a los marroquíes, a un reino árabe, ¿no? Les expulsan a los moros de España y de Portugal y les van ocupando poco a poco. Y la más famosa de todas las posesiones, que es el Brasil. Y el Imperio Neerlandés o de las Provincias Unidas de los Países Bajos, ¿sí? Con el color característico, el anaranjado. Sí, miren dónde se ubicó. ¿Ya? Ellos van a fundar Nueva Ámsterdam, lo que ahora se llama Nueva York, ¿sí? Pues ven, son los imperios coloniales. Aquí
Es la misma ilustración que les puse antes, pero un poco más, la expandí un poquito más, ¿sí? Son los imperios globales. Ese es el germen de lo que nosotros llamamos globalización ahora. ¿Por qué se caracterizó? Primero se acaba el siglo de oro español y empieza el siglo de oro neerlandés, ¿ya? El siglo de oro español no duró un siglo, duró mucho más, ¿sí? Mucho más, casi 2 siglos, casi 3 inclusive, ¿ya? Porque es siglo XV, XVI y XVII, ¿ya? En esas épocas el intercambio era en el Mediterráneo, pero con el descubrimiento de América, con la llegada de Colón a América, se pasa al Atlántico. Hay nuevas especies. Por ejemplo, ¿qué especie habrá venido de América a Europa? ¿Qué especies creen ustedes que se fue de América a Europa? Va- ¿De animales o Cochón. también de vegetales? Puede ser animales o plantas, vegetales. La caña de azúcar, Al revés. el maíz, El la maíz, papa. sí, perfecto. El maíz y la papa, El sí. cacao. El cacao, muy bien, de ahí sale el chocolate, ¿no es cierto? Sí, correcto. Al revés, en cambio, de Europa acá, sí vino la caña de azúcar. Aquí no Cabras. tenían caña. Cabras, ganado Los porcino. Ratas, caballos. Y también caballos, caballos, ratas vacas también, correcto, vacas, muy bien. Sí, ¿no es cierto? Esas o ovejas. especies, correcto, ¿sí? Esas especies se introdujeron acá y de aquí salieron otras especies, ¿sí? Entonces el intercambio ya no es mediterráneo, es atlántico, ¿ya? Empiezan los grandes monopolios comerciales y puertos especializados, ¿sí? Se establece la casa de contratación para todo lo que era el servicio mercantil, ¿sí? Y luego el puerto de Sevilla y posteriormente el puerto de Cádiz, ¿ya? Se desarrolla el humanismo, ¿ya? Aquí van a sentarse los derechos, la base de los derechos civiles, el derecho internacional y la economía. Eso nadie piensa que eso pasa con España. Sí, aquí hay los grandes estadistas, Cardenal Cisneros, está, ¿cómo se llama? Un sacerdote que se llama Juan de Mariana, está otro sacerdote que es Bartolomé de las Casas. Entonces van a sentar las bases de los derechos civiles, ¿sí? Derecho internacional y de economía moderna. Mutearán el micrófono, no sean malitos, porfis, porque se oye clarísimo. ¿Ya? Gracias. Perdón, antecitos. Desde el auge del Renacimiento, ¿sí? Aquí están los grandes artistas y pensadores del Renacimiento. ¿Ya? Y aquí, justo aquí se dan algunos, ¿no? En el Imperio Español se dan algunos impresionantes, ¿sí? Y se va a sentar las bases del Estado actual, ¿sí? Va a progresar el absolutismo monárquico, ¿sí? Y el absolutismo monárquico de antiguo régimen, ¿ya? Se va a pasar de a poco a los estados nacionales. Porfis, bajen el volumen, no sean malitos, ¿ya? Se va a pasar de a poco a los estados nacionales, ¿ya? Y ya no se va a conocer como el reino de Navarra, el reino de León, el reino de Castilla y todo eso, ¿ya? Sino que se va a conocer como España, el imperio español, como el imperio inglés, ¿sí? Déjenme ver una cosa, voy a silenciarles los micrófonos, ¿ya? Oye, esperen un ratito, les voy a dejar de compartir la pantalla porque... Allá. Ahora sí. Volvemos acá. ¿Ya?
está, bueno, todo el absolutismo monárquico, ¿no es cierto? Es un rey que va a tener todo el poder del Estado, ¿sí? Y va a empezar la decadencia del feudalismo. Sí, esto les estoy solo dando datos así bien claros. Al terminar el siglo XVII, bueno, se abandona el humanismo poco a poco y se fortalece el elitismo, ¿sí? Este es un asunto más de burocracia. Eso es el siglo de oro español. Pero empieza el siglo de oro neerlandés, ¿sí? La independencia de los países unidos, de las provincias unidas de los Países Bajos, se independizan del imperio español. Sí, hacen su propio imperio. El imperio español va a hacer la economía hacia el Atlántico. El imperio neerlandés se va al Báltico, cerca de lo que es Rusia, Suecia, Noruega, y también se van hacia el oriente, hacia la India, hacia la China. ¿Ya? Antes había dinastías financieras, por ejemplo, Luis de Santángel en España, Fruger, que es en Prusia, los Medici en Florencia, ¿no es cierto? Pero aquí va a empezar la fase de los bancos institucionalizados. Ya no son solo familias, sino asociaciones de familias poderosas que se dedican a las finanzas. ¿Sí? Aquí se va a fundar el Banco de Ámsterdam. Sí, es otra cuestión. ¿Ya? Hay nuevas técnicas de pesca y de agricultura. Van a sentar las bases de la industria. La industria va a venir después, al siglo siguiente con Inglaterra, pero de los Países Bajos van a empezar esta base, ¿sí? Del imperio neerlandés. Si aquí mantenían el humanismo y el renacimiento, acá ya van a sentar las bases del pensamiento y del Estado liberal, ¿sí? Hay apertura a los pensadores, aquí me equivoqué, no es del iluminismo, sí, del racionalismo cartesiano y del credo protestante. Acá les perseguían, ¿no es cierto? Les perseguían en el Imperio Español a los protestantes. En los estados pontificios también les perseguían. Les perseguían en el Imperio Inglés. En el Imperio Neerlandés les dan apertura. ¿Ya? Hay una gran producción y masificación de libros y obras que eran prohibidos en otra parte de Europa. ¿Sí? El Imperio Neerlandés es el sitio donde van a llegar inventores y científicos, porque ahí eran protegidos, ahí no les prohibían hacer su trabajo. ¿Ya? Sin embargo, el Imperio Neerlandés va a caer con la Guerra Franco-Neerlandesa. Sí, eso ya vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, les decía que anteriormente estaba el fin del siglo de oro español y el inicio del siglo de oro neerlandés. También va a haber la decadencia del antiguo régimen, o sea, todavía está el antiguo régimen, ¿ya? Pero ya comienzan a darse indicios de un régimen republicano liberal. Este señor de aquí fue el rey Luis XIV, era el soberano de Francia, del imperio colonial francés, ¿sí? Él era un absolutista monárquico, ¿sí? Tenía todo el poder del Estado en sus manos, ¿sí? Es de antiguo régimen. Y el señor que está aquí es Oliver Cromwell, ¿sí? Él va a protagonizar la Primera Guerra Civil Inglesa y va a establecer el protectorado británico, la Commonwealth, la mancomunidad inglesa, ¿sí? Ya no es una monarquía, tiene tendencias absolutistas todavía, ¿sí? Pero ya va a establecer unas bases de un republicanismo liberal, ¿sí? Ya va a establecer algunas leyes que va a permitir eso, ¿ya? Entonces, el siglo de oro, ¿cómo se llama? El siglo XVII tiene en economía auge de grandes potencias de hegemonía global, ¿sí? Lo que estamos viendo. Globalismo va a empezar acá, ¿sí? Con posesiones, capacidad de comercio, navegación y exploración por todo el mundo, ¿ya?
El comercio y la colonización se establecen en varios puntos del planeta. Y como yo les decía, la globalización no solo es económica, es también cultural. Entonces cambian las tradiciones y usos cotidianos de vida. O sea, nosotros vemos cómo de repente en Europa comienzan a consumir cacao, el chocolate. Y nosotros, por la influencia europea, comenzamos a, digamos, en América, por la influencia europea, comienza a consumirse el cacao, el chocolate azucarado. El chocolate originalmente era picante, le ponían ají, canela, ese tipo de Sí, era cosas. picante. Claro. En Europa ya lo hacen dulce. Sí, ya lo mezclan con el azúcar. ¿Ya? Aparecen los monopolios comerciales, la casa de contratación, las compañías inglesas de Indias y de Indias orientales y occidentales, las compañías neerlandesas de Indias, ¿sí? Son compañías de comercio. Sí, colonizaban, esas compañías tenían capacidad de hacer guerra inclusive para establecerse, ¿sí? Las compañías francesas, ¿sí? Empiezan los monopolios comerciales. Igual las compañías portuguesas, ¿no es cierto? Se establecen compañías comerciales y financieras, ¿sí? Aparecen los bancos. Ya no es una familia poderosa que presta, es una casa financiera, es un banco financiero, ¿sí? Es un banco, ¿sí? Por Dios, aquí hay algunos despistados que dicen, es que el Banco Central pusieron los Rothschild. No, no es cierto. O sea, por Dios, no sean amigos de ese tipo de gente. Está loca. No. Los ¿De bancos, qué? y aquí hay gente que dice que los bancos centrales es una imposición judía de la banca Rothschild. El que diga eso le hacen a un lado, ya, hay que dejar que hable piedras, pero no, no, no. No. Un banco central es una asociación de varios banqueros, ¿sí? De varios banqueros. Entonces, el primer banco es el Banco de Ámsterdam. El otro gran banco es el Banco de Inglaterra. Sí, son esos. De ahí van a salir los bancos centrales, ¿sí? Inclusive la casa Rothschild, que es una casa poderosa de banqueros poderosos, tiene que someterse a esta nueva dinámica, ¿sí? Del banco. Ya no son prestamistas individuales, dinásticos, son bancos, son asociaciones. Ya, ese es la gran, ¿cómo se llama? El gran invento en el siglo XVII. Se van a asentar la industria, hay nuevas técnicas de agricultura y pesca, ¿sí? Hay desarrollo de ciencias e invenciones. Todo eso va a permitir que al siglo siguiente, en el siglo XVIII, estalle la primera revolución industrial. ¿Sí? El mundo va a dejar de ser lo que es. En política aparece el absolutismo monárquico y se desarrolla en su fase de antiguo régimen. ¿Ya? El antiguo régimen era un estado completamente centralizado en la figura del monarca. El monarca tenía todos los poderes, ¿sí? Podía emitir leyes, podía administrar justicia, podía ejercer el gobierno y administrar sus colonias, sus posesiones, ¿sí? Y además era jefe militar. Ya, todo eso era el rey. Eso es del antiguo régimen, ¿ya? Aparecen los estados nacionales. Ya no es el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de la Mancha, no. Es el Imperio Español. Es el Reino Unido. Son las Provincias Unidas de los Países Bajos. Es Portugal, o sea, son estados nacionales, ¿ya? Y asoman indicios de estados republicanos, ¿ya? Con políticas liberales. Cromwell, este señor, se establece como dictador, ¿sí? Mantiene todavía principios absolutistas, pero ya establece cuestiones como la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión. Poquito, ¿no? En indicios, o sea, hay unas cositas que va permitiendo. Sí, ya va viéndose que el Poquito a Estado, poquito.
Claro, el Estado puede administrarse de otra forma, ¿sí? Cromwell permite la libertad de culto con los puritanos y con los protestantes, pero les castiga a los católicos. Entonces, por eso digo, es de a poco, es muy de a poco, ¿sí? Filosofía e ideas, el desarrollo del Renacimiento y el humanismo, ¿sí? Aquí siglo XVII ya va a llegar, ya estamos en pleno periodo barroco inclusive, ¿sí? Aparece el racionalismo cartesiano y el empirismo y el auge del protestantismo. Todas las tradiciones protestantes, los luteranos, calvinistas, anabaptistas, unitaristas, van a desarrollarse aquí. Consulta. ¿Qué creen ustedes que debe haber pasado en el imperio, en el Ecuador? ¿Qué creen que podía haber pasado en el Ecuador? O sea, no sé, en ese momento pues seguíamos en la mitad de la colonia y seguíamos manteniendo mucho, ¿cómo es? Los españoles siguen influyendo mucho en nuestra cultura, en la lengua, en la religión y en todo. Perfecto, perfectísimo. Para empezar, no había Ecuador, ¿sí? Cierto. No había Ecuador, Cierto. ¿sí? ¿Por qué? Porque éramos parte de una colonia, no me acuerdo Claro, cuál era. el Ecuador, Éramos el virreinato de Quito y parte Ah, de virreinato. virreinato de Nueva Granada. perfecto, son geniales, muy bien. La República del Ecuador nace en 1830 recién, ¿ya? Lo que sí había era la Real Audiencia de Quito, cuidado, no virreinato, Real Audiencia de Quito, ¿ya? Ahí eran los quitenses, Exacto. Quitense es el que pertenecía solo a la el que ciudad de nacía en la Quito. Real Audiencia. Sí, quitense era solo el que pertenecía al que vivía en la ciudad de Quito. El de la audiencia era el quiteño. Sí, estoy todo eso. ¿Ya? Después, para el siglo XVIII, casi el XIX, va a establecerse un estatus de presidencia o provincia real. Entonces era la Real Audiencia Quito en el siglo XVII. ¿Ya? Y era una audiencia subordinada al virreinato de Perú en el siglo XVII. En el siglo XVIII va a haber, a veces se llevaba la audiencia ¿cómo se llama? Al virreinato de Nueva Granada, volvía al Perú, a Nueva Granada. ¿Sí? Entonces hay una inestabilidad en lo que es la audiencia. ¿Sí? Pero en el siglo XVII la audiencia pertenecía al virreinato de Perú. Y ese virreinato era parte del Del imperio Perú. español. ¿Sí? Esa es la Sí. bandera del imperio español. Dicho de otra forma, el imperio español tenía sus posesiones en América, lo administraba por medio de virreinatos. Uno de esos virreinatos es el virreinato de Perú. Perú. Y los virreinatos se dividían en varias administraciones. Entonces tenía audiencias subordinadas. Entre esas está la Real Audiencia de Quito. Esto es clave saber porque no había Ecuador. Hay algunas confusiones. Hay gente que dice, no, es que ahí éramos Ecuador. No, no éramos Ecuador. No es No éramos. solo un No. cambio de nombres. No es que nos llamamos, ¿cómo se Raúl. llama? Claro, no es que nos Ajá. llamamos Audiencia de Quito y luego nos llamamos Presidencia Quito y luego Departamento del Sur de la Gran Colombia y luego Ecuador. No. El cambio de nombres es también un cambio de estatus jurídico. Es lo que decía Alegría, es una influencia, es una hegemonía distinta. ¿Sí? Obviamente, en los territorios de la Audiencia de Quito se va a formar posteriormente lo que sería República del Ecuador. Pero República del Ecuador no tiene subordinación con ningún imperio. ¿Sí? Hay una dependencia económica, pero no hay una dependencia jurídica. Somos un país independiente. Podemos establecer los tratados, convenciones que como país queramos, alianzas, etcétera. Eso no pasaba cuando éramos Audiencia de Quito. ¿Ya? Ahora,
¿Cuál era la relación de la audiencia de Quito? Lo que decía Alegría. Una dependencia, una influencia directa del Imperio Español. ¿Sí? Era el Imperio Español el que otorgaba lineamientos de gobierno, lineamientos eclesiásticos, lineamientos civiles, tributarios, mercantiles y de justicia. Era el Imperio Español el que establecía comercio de las colonias, ¿no es cierto? Y el comercio de las colonias se hacía por medio de la casa de contratación. Todo salía al puerto de Guayaquil, pero el puerto de Guayaquil era un puerto subordinado al puerto del Callao, ¿sí? El puerto del Callao era el puerto principal del Virreinato del Perú. ¿Ya? 1700 va a morir el rey Carlos II, no deja sucesión y se va a desatar una guerra sucesoria, ¿ya? Ahí empieza el ascenso de los Borbones y ellos van a establecer varias reformas en la administración imperial. Pero siempre, 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 siempre va a haber la potestad absoluta del Imperio Español sobre las colonias. ¿Sí? Sobre las colonias. Posteriormente, hasta esas épocas, España es el imperio más poderoso. Pero va a haber una guerra, que es la Guerra de los 7 años, y pierde totalmente, y va perdiendo su poder poco a poco. Y pasa eso al imperio colonial francés, ¿sí? Entonces, la audiencia de Quito en esas épocas era una audiencia subordinada, dependía del imperio español. Pero su producción iba según las dinámicas del imperio español a todo el mundo. Recuerden, son economías globales. Son imperios globales. ¿Está bien? Entonces se puede decir que la globalización va a formarse desde el siglo XV y toma un auge, un gran desarrollo a partir del siglo XVII. Sí. Ya. Ahora, yo les voy a mandar ya unos datos para que ustedes escriban en su cuaderno, ¿sí? Y voy a intentar hacer una clase la próxima semana porque nos hemos quedado mucho tiempo sin clases, ¿no es cierto? Para ya establecer, ver lo siguiente que son las políticas actuales que tiene el Ecuador, ¿sí? Cómo se relaciona ahora ya la República de Ecuador, ¿sí? Tenemos muchos convenios ambientales, convenios económicos, convenios humanitarios, ¿sí? Ujú. Entonces, todo eso es lo que va a permitir la inserción del Ecuador con el mundo, ¿sí? Entonces, eso, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Nos falta 2 minutos. Yo tengo una pregunta de mis deberes primero. Dime, Juan Martín. ¿Cuántos deberes no he entregado para usted? Ya, déjame revisar. Que yo sepa, tú entregaste todos. Todos, pero Todos. Sí, pero seguro. sí, segurísimo. Pero déjame revisar si es que me faltara algún deber y yo te envío. ¿Está bien? Ya, porque así me ahorro trabajo en igualarme algunas cosas. Ya, perfecto. Yo te digo, déjame revisar y te comento. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? No, ¿No? o sea, yo tengo, Ya. pero de otra cosa. ¿De qué es, Darle? Pero no es de nada del tema, por eso. Ah, bueno. Pero si crees que puedo responder, aprovecha nomás. Sí. Ah, bueno, sí. Ahorita que estaba viendo el WhatsApp de los papitos, dijeron que íbamos a tener clases hoy de educación física. No sé si la vamos a tener ya que el profe No es está hoy, tomando. ya es el próximo miércoles. No, no es hoy, es el 27. Miércoles. Ya, El próximo gracias. miércoles. Ya. Ahora sí, ¿alguna otra consulta? Ya. No, Yo. ¿Cuál? siempre la dan, ¿no? Dime, Dani. Les quiero preguntar, pues, Dame, corazón. Dale, pregunta. Dime. ya que, si es que, o sea, es como igual como lo de Juanma, que si es que le puedo entregar los deberes que me han faltado. Sí, claro. A ver, deberes, déjenme revisar y les mando. Si es que no les ha llegado ninguna notificación, quiere decir que no me deben deberes. ¿Sí? Lindo. Ok, es que me falta entregarle el último que mandó, pero es que me olvidé de A mandar. mí también. Entonces, Ya, mi dueña. ¿Me entregas igual le nomás? puedo mandar. Claro, por supuesto. Tienes Ya, que entregar. gracias.
Sí, no te preocupes en eso. Eso siempre les voy a calificar sobre 10, ¿sí? Yo sé que ahorita Ok. las condiciones han variado full, entonces aprovechen y entréguenme, no se preocupen en eso. ¿Ya? Ya, Ahora, profe, gracias. por si acaso del tema, ¿tienen alguna pregunta? No. No. Ya, perfecto. Entonces, luego les mando ya las notas para que ustedes lo pasen a limpio, ¿sí? En primera instancia Ok. nos estamos viendo la próxima semana, pero yo les confirmo también, ¿sí? Ok. Abracito. Usted también, chao. Gracias, cuídense Chao, mucho, se profe. les quiere, adiós. Adiós. Vamos. Adiós. Chao, profe. Adiós. Adiós.